Hola a todos, bienvenidos a Asimovo. Episodio 11, la era de exploración. Este episodio es corto y en realidad es solo una fuente. Es un resumen del primer capítulo del libro The Verge, Reformation, Renaissance and 40 Years That Shook the World, de Patrick Wyman, doctor en historia por la Universidad del Sur de California. Este libro, como el título lo indica, 40 años que sacudieron al mundo, toma 40 años de historia europea para explicar cómo lo que era en realidad un remanso de la civilización pasaría a dominar el mundo en los siglos consecuentes. En la introducción, el autor presenta el siguiente escenario. Imagina que eres un alienígena que llega a la Tierra en el siglo XV, 1490, y pides visitar los puntos más altos del logro humano, las ubicaciones geográficas. A pesar de haber algunos lugares interesantes en Europa, como Londres, Barcelona, Venecia y París, para observar las verdaderas cumbres de la humanidad, Beijing y Estambul serían las opciones obvias, seguidas por Tenochtitlán, Cairo, Delhi o Samarcanda. En pocos siglos, la situación sería contrastantemente distinta. ¿Por qué? Y aquí me voy a adelantar porque voy a hablar de esto muchísimo en el futuro. Es todo un episodio que tengo planeado. Pero la idea es que la fragmentación política y económica de Europa y el retraso que tenía con respecto al este provocaron que los europeos necesitaran idear nuevas formas de comercio y expandir sus rutas comerciales y de extracción, además de crear, o por lo menos más que crear, utilizar mucho más tecnologías como las finanzas. De nuevo, esta tesis la vamos a hablar mucho más mucho más a detalle en el futuro. Pero por el momento vamos a hablar de cómo Wyman relaciona esto con los inicios de la problemáticamente llamada Era de los Descubrimientos y la expedición de Colón. A ver, entonces, Europa, siglo XV. Un lugar de atraso con respecto a sus vecinos al este. El Imperio Otomano, el Reino de Egipto, India y sobre todo China. Todas estas regiones tienen bienes, especias, lino, tela y muchas otras cosas que Europa le gustaría tener. Pero Europa tiene muy poco con qué comerciar. Y además de que tiene que pagar impuestos, porque para comprar cosas que, por ejemplo, vinieran de la India, pues tenías que pasar con imperios imponentes y muy protectores de las rutas comerciales que pasaban por ellos. Y que ponían muy graves impuestos a los bienes que pasaran por ahí. El Imperio Otomano, el Reino de Egipto, etc. Y además Europa no tenía mucho con qué comerciar de vuelta. Tenían tela, tela así como para hacer ropa muy básica y algunos productos alimenticios. De hecho, es famosa estas historias en las que Magallanes llegaba de China con maravillas que cambió por leche echada a perder y miel medio mala, ¿no? O sea, pues no era muy bueno ser europeo en ese entonces. Y no solo eso, sino que en Europa misma el comercio era algo muy difícil, porque no había suficientes metales preciosos para hacer moneda. Entonces, no había esto que en inglés tiene una palabra muy padre que es bullion, pero que en español no existe tal cual. Bullion es básicamente lingotes
usables para hacer moneda, ¿no? Ya sea de oro y sobre todo de plata. Esto, como bien sabemos, no sería un problema en el futuro para Europa. Al contrario, sería un problema la cantidad de plata que tendría. Pero al no tener moneda física, lo que van a hacer los europeos va a ser utilizar la finanza, el crédito, las inversiones con retorno sobre la inversión, que esperan cierto retorno sobre la inversión, etcétera, etcétera. Algo que no es necesariamente europeo, de hecho no es europeo. En Roma había crédito, en China había crédito, etcétera, etcétera. Pero la necesidad de usarlo era grande en Europa. Entonces, por ejemplo, había inversionistas que estaban dispuestos a invertir en expediciones a África, sobre todo, que es donde empieza la exploración, con la expectativa de que lo que se encuentra ahí, sobre todo iba a ser oro y esclavos, pagara lo que invirtieron. Que de nuevo, esto no estaba en oro, ¿no? Ni en plata, en monedas, ni en papel moneda, obviamente. Esto estaba en hojas de cálculo, en los libros de contabilidad. Y esto es básicamente lo que va a financiar las expediciones de la era de la exploración. La era de los descubrimientos. En inglés sí tienen ese otro nombre de la exploración que me parece un poco mejor, aunque no totalmente. Pero bueno, vamos a hablarle así, en lugar de era de los descubrimientos. Entonces tenemos esa parte, ¿no? Y por otro lado, o sea, no nada más vas a estar inventándote formas de comercio interior. En Europa también necesitas comerciar con el exterior, ¿no? Y pues no quieres pasar por el Imperio Otomano, por ejemplo. Y sobre todo, quieres tener tus propias cosas, ¿no? Con qué negociar, con qué hacer trading. Y lo que ocurre es que al no haberlas en Europa, es necesario encontrarlas fuera de Europa. ¿Y dónde se van a empezar a encontrar? Pues en África. Esto es importante. El hecho de que Europa estuviera rezagado con respecto al resto del mundo, por decirlo de cierta manera. Obviamente no estaba tan conectado el mundo como para decirle el mundo, pero pues sí, sus vecinos cercanos. No quiere decir que, de nuevo, o sea, así como hoy en día los habitantes del tercer mundo o de los lugares más atrasados del planeta, de la civilización, son tan inteligentes y capaces como los que están en el primer mundo. Asimismo, pues los europeos eran tan inteligentes como los musulmanes que construían hermosas ciudades en sus imperios, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esto, porque pues los europeos tenían bastante mérito en que estuvieron buscando rutas de comercio por donde se les permitiera. Y dominaban la navegación en el mar Mediterráneo, en el mar del Norte, en el Atlántico, llegando hasta los límites del Atlántico, que era por ahí de las Islas Canarias. Y al sur, sobre todo al sur, era muy interesante para los portugueses, que fueron los primeros en explorar, como les había comentado. ¿Por qué? Porque si encontramos el final de África, que era algo que nadie estaba muy seguro de dónde estaba, nos podemos ir por ahí y evitarnos y llegar a hacer comercio con India, evitándonos todos los impuestos que nos van a poner los musulmanes, ¿no? Por decirlo de cierta forma. No eran como una identidad política única, o sea, eran varios imperios y varios reinos, pero bueno, vamos a decirles de esa manera. Y también es importante hablar de los musulmanes, porque parte de lo que se permitían los europeos era una violencia y una piratería muy muy grande contra los barcos musulmanes, explicada o permitida gracias a la división ideológica entre cristianos y musulmanes.
Algo que lamentablemente no solo ocurriría con los musulmanes, pero que también esa violencia estaba justificada y llegaría a todos los lugares que colonizaron, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué eran tan violentos, ¿no? Con los americanos. Y en parte era porque tenían esta misma idea de que si no son cristianos, no son personas, ¿no? Y de nuevo, es como una gimnasia mental que hacen para explicarse o bueno, para justificar por qué están robando y por qué están pirateando instituciones a barcos musulmanes. Cuando la verdadera razón es porque pues no tenemos nada de lo que tiene y lo queremos, ¿no? Y la razón ideológica es porque son musulmanes, no son cristianos, no son tan personas como nosotros. Y de hecho, en lo que estaba escribiendo esto, lo que estaba investigando para esto, vi un artículo de opinión en Los Angeles Times, de Los Angeles Times, que justamente el título es que la forma en la que Colón pensaba de los musulmanes es parte de la explicación de lo salvaje con lo que fue con América. En inglés era Columbus' fear of Islam, rooted in Europe's crusades, shaped his view of Native Americans. ¿No? Bueno, creo que no es literalmente lo que dije al principio, pero por ahí va la cosa. Pero bueno, ahí está el porqué de la exploración. De nuevo, los portugueses fueron los primeros en explorar, sobre todo exploraron en África. Hacían sus colonias en África, de donde extraían sobre todo madera, oro y esclavos, que eso siempre fue... O sea, si no había nada, si no había recursos naturales, por lo menos iba a haber esclavos, ¿no? Eso siempre fue algo con lo que podían contar para comerciar. Y sabemos cómo fue que se podían... que empezaron a desarrollar toda la infraestructura financiera que les permitiera hacer eso, porque eran como lujos. Los mismos, o sea, claro que la necesidad estaba ahí, pero pues, o sea, los chinos, por ejemplo, o los indios, tenían barcos mucho más capaces que los barcos europeos. Pero no, viajar no, como ellos tenían la capacidad real, por decirlo de cierta manera, así entre 1,000,000 de comillas, de pagar por lo que estaban haciendo, se daban cuenta que era un gasto, porque pues era pagar por lo que estabas haciendo, en lugar de verlo como una inversión y extender crédito para financiar tus exploraciones y después tendrías un retorno sobre esa inversión, ¿no? Entonces, esas cosas son fundamentales para explicar la era de la exploración. Y ahora, lo que sigue, ¿por qué Colón? ¿No? Y eso es interesante porque y no voy a hablar mucho de su carácter moral, que era enormemente reprensible, tan reprensible que esto es algo que escuchamos, o sea, cada año y cada que se toma el tema de Colón. Y escuchamos, ¿no? A veces, a Colón no hay que juzgarlo con la moral actual, ¿no? Sino que hay que verlo en su momento. Bueno, en su momento también fue enormemente reprendido, porque cuando se escuchó de el salvajismo con el que sometió a los lugares a los que llegó, se le despojó de sus títulos, de su dinero. Y murió en la desgracia. Y muy, muy enfermo en realidad. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar tanto de carácter moral de él, sino por qué él, ¿no? Y como todos sabemos, o por lo menos todos sabemos algo, Colón tenía una idea distinta. Y dependiendo de a quién le preguntes, Colón tenía una idea distinta y era la correcta, o Colón tenía una idea distinta y estaba bien menso, pero le atinó. Y en realidad, la realidad estaba por el medio. O sea, en efecto, tenía una idea distinta de cómo llegar a la India. Y en lugar de ir hasta el sur de África, que nadie sabía hasta dónde iba a ser, él pensaba ir
todo por el oeste hasta darle la vuelta al mundo y regresar a la India. Como es muy conocido, la estimación del tamaño del mundo por parte de Colón era muy mala, ¿no? Y era tan mala que su propuesta no fue aceptada en Portugal, ¿no? En Portugal, donde estaban los expertos en viajes, sobre todo por viajar el Atlántico, eh, ya tenían el plan de pasar por el sur de África, entonces ya estaban muy en ese proyecto, muy metidos en ese proyecto. Y, o sea, si alguien llega y te dice, voy a llegar por allá por el oeste porque el mundo mide tal, y tú sabes que no mide tal, y es más, todos tus expertos saben lo equivocado que está Colón, pues no le vas a ofrecer el dinero que necesita, ¿no? O el crédito que necesita para hacer su viaje. Entonces, no llega a un acuerdo con los portugueses. Esto ocurre como 10 años antes de su encuentro con la reina de Castilla y el rey de Aragón, quienes estaban atrasados con respecto al rey de Portugal y por lo tanto estaban interesados en ideas un poco más locas. Pero bueno, y aquí también vale la pena recordar que la gente sabía que el mundo era redondo desde hace mucho tiempo. Y no solo eso, la gente era muy capaz de navegar los mares, o sea, ciertos mares. Colón era particularmente experimentado, eso es algo importante. O sea, tampoco era un menso, o sea, era menso en el sentido de que pues estaba bien chafa su modelo del mundo, pero como navegador, como navegante, era muy experimentado. La mayoría de los navegantes en ese entonces o conocían el Mar del Norte, o conocían el Océano Atlántico, o conocían el Mediterráneo, o el Mar Negro, etcétera, etcétera. Colón había viajado por todos los mares y era un experto navegante en todos ellos. Pero regresando al tema de la forma del mundo, todo mundo sabía, o bueno, todo mundo que fuera alguien, un navegador importante, en ese entonces pues tenía una idea muy cercana a cómo era el orbe. En realidad, de lo que nadie estaba muy seguro era de qué forma tenía lo que estaba adentro de la Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, nadie sabía muy bien hasta dónde acababa África. Nadie sabía muy bien pues cuál era la forma de la India o de China, ¿no? Entonces, esto es importante porque digamos que era una especie de problema abierto en la ciencia de la cartografía y de la geografía, ¿no? Como hoy en día la materia oscura, o sea, era una cuestión al aire. Y no por eso quiere decir que el modelo de Colón fuera como uno de tantos. No, en realidad el modelo de Colón sí estaba muy mal porque subestimaba demasiado la forma, el tamaño de la Tierra. O sea, esa es una medio equivalencia incorrecta, ¿no? Decir que como nadie estaba muy seguro, el modelo de Colón pues era una teoría y buena. No, en realidad no. Y finalmente, vamos a hablar un poco de Génova, ¿no? ¿Por qué era tan importante Génova en esto? Y es que Génova era una potencia marítima. A pesar de que Génova nunca fue muy grande, de hecho si se acuerdan de nuestro episodio de Napoleón, la superficie de Génova, la ciudad, estado en sí, pues era muy pequeña. Córcega, que era básicamente su colonia, era bastante más grande. Pero lo que sí, lo que le faltaba en extensión territorial, más que lo compensaba en influencia. En cada puerto importante de Europa había un grupo de banqueros y navegantes genoveses. Colón mismo no era hijo de esta gran tradición de navegantes. Él era hijo, literal, o sea, no figurado, de trabajadores de maquila, por decirlo de cierta forma. La industria textil era como la otra industria o la otra actividad económica importante en Génova. Y ahí pues eran o los dueños de las, por decirlo de cierta forma, maquiladoras, eran los que tenían dinero, pero los trabajadores no. A diferencia de, por ejemplo,
ser navegante, que no necesariamente eras el dueño de los barcos ni de nada de eso, pero pues sí tenías cierto estatus social. Los trabajadores de los textiles eran pues muy bajos, y Colón siempre estuvo bastante avergonzado de esto, y pues, como que siempre tuvo un deseo interno por superarse, básicamente por hacerse rico, y tenía varios delirios de grandeza. Pero Génova, de nuevo, es importante. O sea, Colón era literal un navegante genovés, que eso en su momento pues cargaba con mucha importancia, porque quería decir que eras de los mejores, básicamente. Y pues eras un poco heredero de toda esta forma de pensar el mundo, tanto con la exploración, o sea, la habilidad náutica, y el financiamiento. Pero bueno, espero que este capítulo les haya dado una idea, o sea, una nueva forma de pensar en la era de la exploración. Sobre todo que nos ayude a pensar en una forma más esquemática, más, tal vez menos moralista y menos ideológica en por qué sucedieron las cosas, ¿no? Que sucedieron. Ni por buenos, ni por malos, ni por brillantes, ni por súper emprendedores, sino porque las condiciones de la historia llevaron a esos desarrollos, sin quitar, por supuesto, el elemento humano, ¿no? O sea, sí hay individuos que con base a sus decisiones ocurren cosas, pero esos individuos no escogen en qué mundo nacer, ni escogen qué decisión y todas las variedades de decisiones que pueden tomar, ¿no? Así que hasta aquí lo dejaremos hoy, bueno, para este episodio. El otro episodio que salió este día también está muy relacionado con la colonización, está en 2 partes. Así que pues hay bastante material para hablar por el momento. Yo soy Isaac Gutiérrez, muchas gracias por escucharnos. Si nos quieren seguir por redes sociales, todas son Asimov Podcast, tanto en Facebook como Instagram, como Twitter. Si quieren escuchar, o bueno, si yo apreciaría que escucharan episodios también en YouTube. Eso ayudaría al canal. Y cualquier otra sugerencia, además de las redes sociales, la forma más rápida de contacto es a través del correo asimovpodcast@gmail.com. Gracias por escuchar.